Primero que todo, ¿me puedes decir tu nombre completo? Mi nombre es Jorge Omar Esper. Ok, ¿y en qué año naciste? Nací el 1 de enero de 1951. Ok. em, mm, las preguntas empiezan tipo en orden cronológico desde el 55, así que desde ahí, si hay cosas, bueno, la primera que te voy a hacer es sobre el 55, así que lo que sepas, tanto, bueno, porque en esa edad éramos chicos, así que lo que sepas tanto de después o de lo que hayas podido percibir de más Sí, grande, en el 55, calcula yo tenía 4 o 5 4. años. Me acuerdo, sí, de la radio Capillita, ¿no?, Sí, que teníamos en casa y de que mi papá me iba comentando y contando para que yo entienda qué es lo sí. que estaba pasando en el país, pero tengo recuerdo de eso. Bueno, mejor. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo recordás los días posteriores al golpe de Estado del 55? Y muy convulsionado a mí, desde mi mirada de niño, ¿no? Sí, Que lo que podía llegar a ver era que era un ambiente convulsionado, los que estaban a favor, los que estaban en contra. O sea que esto de la grieta no es de ahora, yo creo que sí. fue de siempre, lamentablemente, Em, lamentablemente. Después otra pregunta dice si fuiste testigo o supiste de actos de resistencia peronista. Si supe de... Actos de resistencia peronista, No, no recuerdo ¿no? yo, sé que los hubo, pero no recuerdo. Y el concepto de resistencia en general, si era solamente cultural, ideológico o Y más yo creo que era una transversal. mezcla de todo, es cultural, ideológico. Mm. Después, en las décadas de 1960 y 70, con todo lo de la Revolución Cubana y la Guerra Fría, si sentías que el país estaba en conflicto o en un peligro ideológico, digamos. En un peligro ideológico no lo percibía así. Sí que había un sector de la población que miraba con agrado este movimiento y bueno, como siempre, la otra parte no. Entonces decís que el peligro comunista, que era de lo que se hablaba en ese momento, estaba muy presente en el discurso social de la oposición al comunismo. Sí, de la oposición estaba, como lo está hoy, Sí. siempre la izquierda, la derecha. Ujú. Eh, ¿Y cómo se manifestaban estos temores o peligros por las distintas ideologías en las conversaciones cotidianas o en los medios de comunicación que consumías? A mí me tocó transitar en una familia tranquila, en un espacio con mis compañeros de colegio y en ambientes donde había armonía. Sí. Entonces no se padecía tanto esto. Y si te acordás de la expectativa que se dio por la llegada de Frondizi al poder. Y había una expectativa de cambio, Sí, una, una esperanza de que las cosas se ordenaran. sí. Sí, eso sí. Si viste, bueno, si te viste a vos o a tus familiares con muchos cambios concretos en la parte del mercado laboral o la disponibilidad de productos debido a las políticas de Frondizi. No, en ninguno de los casos vi afectado nada. Sí. ¿Y qué opinabas o cómo veías la gestión de Ilia? De Ilia. Ilía para mí sigue siendo un referente y un ejemplo al cual la sociedad argentina todavía no lo reconoce Mm. como lo que es y lo que fue. Marcó un antes y un después. Y
con su honestidad, con los avances, los cambios que hizo no solamente en la parte política, económica, social, fue un gran presidente, y al que se lo destruyó, por de alguna Sí, manera para decirlo, que yo lo tengo muy presente, como que era lento, la tortuga, sí. y era un hombre espectacular. Bueno, Nunca me afilié a ningún partido, o sea que hablo con la mayor objetividad sí, posible, sí. ¿no? Bueno, justo la otra pregunta era si compartías el pensamiento de la oposición que decían que era lento o ineficaz. Entonces, pasamos a la No otra. me afilié y hasta hoy sigo pensando de que estamos como estamos porque no tenemos como sociedad todavía la capacidad de escucharnos, Mm, conversar, sentarnos en una mesa y poder compartir qué ideal de país tenemos, sí, qué proyecto de país podemos tener en común y tomar lo mejor de cada idea, porque somos todos observadores distintos, ujú, interpretamos las cosas de manera distinta y somos tantos millones, todos pensamos, la mayoría tenemos una interpretación diferente. Después, sobre las universidades, la pregunta dice, ¿cómo recordas la intervención, la censura y las prohibiciones de esa etapa? Y si estuviste presente. Yo no estuve presente, cursé un año de abogacía y en ese momento no hubo ningún inconveniente. Eh, no puedo decir mucho sobre eso. Bueno, y durante el Cordobazo, en el 69. En el 69 yo ya estaba acá, en Río Tercero, trabajando, y sí, fue fuerte. Fue un movimiento que sacudió al país Ujú, y que marcó también un antes y un después, pero lamentablemente no se sostienen los cambios que favorecen al país, ¿no? sí. ¿Y cómo se hablaba en tu entorno, digamos, en el que estabas, de los grupos armados? ¿Sí? ¿Eran buenos o no? No, los excesos de ambos lados nunca los vi bien, Sí. porque no conducen a nada. Y había excesos de los dos lados. En mi caso, yo los viví con tranquilidad, había controles. Sí. Por ejemplo, teníamos que hacer un evento en el secundario y una vez lo trajimos a Edgar Di Fulvio, un cantante, guitarrista, hermano de Carlos Di Fulvio, ya falleció. Ujú. Era médico y tenía ideas de izquierda. Y lo contratamos para traerlo y que diera un show, y tuve que ir a la policía, solicitar el permiso, informar desde qué día era, qué hora, hasta qué hora, pero nunca un problema. ¿Y cómo crees que influyó la violencia política en las decisiones de la gente común, de los civiles? ¿Y me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo crees que influyó la violencia política en las decisiones que tomaban los civiles de forma cotidiana? Y no del todo bien. Cuando las decisiones políticas están teñidas de una parcialidad y no para el bien común, eh, no las considero positivas. Em, Bueno, otra parte dice que durante esos años mucha juventud empezó a inclinarse hacia el peronismo y empezó a militar en ese bando, digamos, o hacia la izquierda en general, a pesar de todas las prohibiciones. La pregunta es,
¿Qué veías de diferente en las nuevas generaciones respecto a la de tus papás, por ejemplo? En las nuevas generaciones Sí, de aquel momento. que hay poco involucramiento hoy, ¿no? En que siempre fue pendular en la Argentina esto de Boca River, de peronista radicales en ese momento, derecha e izquierda, y faltó y sigue faltando la comunicación, el entendimiento, y vuelvo a repetir, el proyecto en común para que nos lleguemos a ser la nación que nos merecemos. Sí. ¿Te parece que en aquel momento era peligroso ser joven y militante? Y yo perdí amigos que militaban en la izquierda, con los cuales compartíamos momentos, pero no ideología. Había cosas que estaba de acuerdo, otras que no, ¿no? Y ellos sí padecieron, se comprometieron mucho, pero también se involucraron en algunas actividades que no justifico para nada la represión, ¿no? ¿Y cómo viviste el regreso de Perón en el 73? En el 73 lo viví como... No tenía muchas expectativas porque ya veía o percibía como qué es lo que se movía por Sí. la forma en que se manejaban. No tenía grandes expectativas. Mm. ¿Y cómo percibiste entonces el enfrentamiento entre las juventudes peronistas y los sectores más tradicionales del partido? Y bueno, otra división interna, la provocación de alguna manera de Perón en el acto, de llamarlos imberbe y Sí. otros calificativos que los enojaron y se retiraron Mm. mal. Y bueno, aumentó todavía más la división entre los argentinos. Después, yendo un poco para más adelante, sobre la AAA, em, si en tu entorno tipo, hablaban sobre eso, era que estaba completamente silenciado en algún No, sí, momento. se hablaba a pesar de que querían invisibilizarlo, pero se hablaba. Pero terrible el accionar de la AAA. ¿Y cómo te parece que afectó la aparición de estos grupos a la esperanza, digamos, en el sistema democrático? Y la lastimó mucho a la democracia, Mm. a tal punto de que al día de hoy la democracia está herida, está lastimada. Es mi interpretación, Sí, ¿no? sí, sí. Porque esto no es democracia. Mm. ¿Y qué, bueno, después de la muerte de Perón, qué expectativas tenías sobre el gobierno de Isabel Martínez? No. Pocas expectativas. Mm. ¿Y cómo viviste el plan económico del Rodríguez en el 75? Nos afectó a la mayoría y bueno, de alguna manera nos fue haciendo, los argentinos somos resilientes y, y nos sobreponemos, pero afectó mucho la Sí. inestabilidad económica. Decían una cosa, indicaban hacer algo y después era todo al revés. Mm. ¿Y crees que fue para vos un alivio después de todo este periodo de crisis el hecho de que se haya dado un golpe militar en el 76? No justifico los golpes de Estado.
Lo viste más como una tragedia. Sí. Ok, bueno, gracias.